Vivimos en una democracia que está limitada en muchos sentidos, desafiada casi a diario, que sin duda es imperfecta, pero con normas, derechos y libertades que deberían respetarse por todos, sobre todo para quienes son autoridades, para quienes están en el gobierno. Sin embargo, en los libros de texto de historia se hace una apología. Los libros de texto de historia son realizados por la SEP. Se hace una apología de la lucha armada como método para conquistar el poder. Una lógica que es inaceptable en una democracia. Es más, se realiza una extensa reconstrucción de la historia nacional reciente con la apología de los grupos armados en México de los años 60 y 70, que simplemente es mentirosa y es falsa. Se miente incluso hasta con los términos. El intento de secuestro y asesinato del empresario Eugenio Garza Sada, el próximo mes se cumplirán 50 años de ese hecho, es descrito en los libros de formación de maestros como un intento de retención del empresario. El secuestro pasa a ser una retención, realizado por jóvenes valientes, como lo describió en su momento uno de los creadores de estos libros, Pedro Salmerón. En realidad, el caso del asesinato de Garza Sada, además, es paradigmático, porque desde un año y medio antes de su muerte a manos de los integrantes de la Liga 23 de septiembre, el gobierno de Luis Echeverría tenía infiltrada esa célula. Conocía toda la preparación de ese intento de secuestro que terminó en el asesinato de Garza Sada y su chofer. Sabía quiénes participarían, cómo y dónde. Y no es una suposición. Lo mostramos en un libro que se llamó Nadie supo nada. La última edición de ese libro, revisado y ampliado, fue en 2019, principios de 2020, y todo está documentado con material oficial de la desaparecida Dirección Federal de Seguridad. Esta es la historia, véala. Los libros de texto gratuitos elaborados por la Secretaría de Educación Pública siguen generando reacciones por su carga ideológica, tendencia política y falta de rigor en sus contenidos. Un caso que llama la atención es el libro de historia, en el que se muestra a la lucha armada como método para conquistar el poder, lo cual es inaceptable en una democracia. El libro relata que en marzo de 1973, en Guadalajara, Jalisco, se fundó la Liga Comunista 23 de septiembre, con la intención de unificar a los grupos y organizaciones guerrilleras existentes en ese entonces. Un contingente no se sumó y creó su propia organización, denominada Fuerzas Revolucionarias Armadas del Pueblo, quienes el 4 de mayo de 1973 secuestraron a Terrance George Leon Hardy, cónsul estadounidense en Guadalajara, de quien, por cierto, está mal escrito el nombre. A cambio de su liberación, lograron la excarcelación de diversos grupos clandestinos armados, quienes fueron enviados a Cuba. El texto indica que este hecho provocó una forma de unificación de las expresiones radicales, lo que llevó a los integrantes de la Liga 23 de septiembre a seguir el mismo camino. Señala que el primero de sus descalabros ocurrió el lunes 17 de septiembre de 1973 al intentar retener en Monterrey a Eugenio Garza Sada, ícono y leyenda del empresariado mexicano. Lo cierto es que ese día, hace 50 años, al empresario Eugenio Garza Sada no se le intentó retener. Fue asesinado junto con su chofer en el intento de secuestro ejecutado por un grupo armado, no por jóvenes valientes, como dijo el historiador Pedro Salmerón, uno de los creadores de los nuevos libros de texto. Tampoco fue una acción legítima de los movimientos armados en México, como lo hace, en medio de una apología de la lucha armada de aquellos años, el libro de texto para el maestro sin recetas que publica la SEP. En los libros no se reivindica la lucha democrática, sino la lucha armada para conquistar el poder. El caso de don Eugenio Garza Sada es paradigmático, porque desde un año y medio antes de su asesinato, el gobierno de Luis Echeverría, que tenía infiltrada a esa célula guerrillera, conocía los planes para cometer ese secuestro. Sabía quiénes participarían, cómo y dónde. Los integrantes de la Liga 23 de septiembre pretendían exigir el pago para liberar al empresario y la excarcelación de su compañero Gustavo Adolfo Irales, quien estaba preso en el penal de Topo Chico. La investigación de este caso es revelada en el libro Nadie supo nada, la verdadera historia del asesinato de Eugenio Garza Sada, del periodista Jorge Fernández Menéndez, quien tuvo acceso al archivo
11-219-972. En las hojas 46 y 47 se detalla el informe enviado por el entonces representante del organismo de inteligencia del gobierno de Nuevo León, Ricardo Condele Gómez. El título de esas hojas da cuenta del suceso: planes de secuestro de los industriales Eugenio Garza Sada y Alejandro Garza Lagüera. Fue a Héctor Escamilla Lira, alias Víctor, a quien se le encargó el secuestro. En el informe se detalla: el 4 de diciembre de 1971 se realizó una junta donde se propuso el secuestro de una persona. Se quería que fuera adinerada para que pagara un rescate de varios millones de pesos. El dinero sería utilizado para comprar armas y una radiodifusora para la transmisión clandestina de mensajes revolucionarios. Esto lo supo el gobierno por la filtración que se logró en ese grupo a través de Manuel Saldaña Quiñones, alias Leonel. Aunque Escamilla era vigilado, no fue detenido para que siguiera con su plan. Finalmente, el secuestro no tuvo éxito. Integrantes de la Liga 23 de septiembre fueron detenidos, entre ellos Héctor Escamilla. En su declaración amplió el informe confidencial de la Dirección Federal de Seguridad y se confirmó que lo ocurrido fue con participación y tolerancia del gobierno de Luis Echeverría. Pese a que el entonces presidente conoció a detalle lo ocurrido, no hizo algo para impedir el asesinato del empresario, pero aún así asistió a su funeral. Para ADN 40, Fuerza Informativa Azteca. Mire, decíamos, este es un caso paradigmático. ¿Por qué? Porque no se puede desconocer lo ocurrido. No se puede desconocer que hubo movimientos armados muy minoritarios en México, muy diferentes a los que hubo en Centro y Sudamérica por sus características, por la situación que se vivía en unos países y lo que se vivía en México. Lo que no se puede hacer es hacer una apología de la lucha armada 50 años después y pedir incluso que se repliquen, que se guarden los fusiles, dice en alguna parte, porque quizás se tendrán que volver a usar, e ignorar el contexto en que eso se daba. Estos documentos de la Dirección Federal de Seguridad y esa historia que contamos en el libro Nadie supo nada, insisto, la última reedición fue de 2019, 2020, ya ampliado y con nuevos elementos, lo que demuestran es que el gobierno manipulaba esas organizaciones, que las tenía infiltradas. En el caso del secuestro de Garza Sada, 1 año y medio antes, sabían cómo se estaba organizando el secuestro y lo supieron hasta el último día. ¿Por qué lo permitieron? No lo sabemos. Se lo llevó a la tumba esa información el presidente Luis Echeverría. Pero esa es una realidad, pues que por supuesto se ignora en todo esto. La lucha armada en México puede ser que se haya realizado con cierto idealismo, pero por lo que vimos y por lo que investigamos, ese idealismo estuvo manipulado. No tenía ni el sustento ni la justificación. El gobierno de Luis Echeverría no era muy diferente al que tenemos ahora. ¿Qué pensarían algunos de estos personajes que escriben estos libros si ahora hubiera un grupo haciendo una lucha armada, una lucha guerrillera contra la administración López Obrador? La reforma política de Reyes Heroles de 1979 logró además la reintegración al juego democrático de muchos, de la enorme mayoría de aquellos jóvenes que participaron en esos movimientos. Y la enorme mayoría lo hicieron con una autocrítica real, política, de lo que buscaban entonces y de lo que buscaron después de 1979 en adelante. Los que siguieron pregonando una lucha armada son grupos absolutamente minoritarios en México y en lugares muy localizados del país. La reivindicación que se hace de la lucha armada en estos libros de texto, la apología que se hace en los mismos de la violencia y de estos movimientos armados, es falsa, no está relacionada con la realidad que se vivía, incluso no está relacionada con la propia historia de esos movimientos armados.
Tuvieron esos movimientos armados muchas contradicciones, profundas luchas entre sí, enfrentamientos, ajusticiamientos, todo eso se ignora. Pero hay algo que se ignora mucho más, que es todo lo que viene en torno a esto. Y son los personajes que escriben estos libros. ¿Sabe qué? En esta apología, ni siquiera quienes la realizan, el señor Salmerón, el señor Max Arriaga, todos ellos no son personajes que hayan tenido una vida o una conexión directa con estos movimientos. 50 años después, están haciendo una apología y transformando la historia nacional. Y lo están haciendo desde la comodidad de los gobiernos, porque no están solamente el día de hoy en el gobierno, han sido beneficiarios del sistema político con becas, con puestos. Pedro Salmerón, Marx Arriaga, Sadi Arturo Loaiza, que es uno de los principales operadores de estos libros, que es un hombre que hasta 2018 trabajaba para Nicolás Maduro y que fue traído a México para colaborar precisamente en este proyecto. Es todo finalmente vergonzoso. Una mentira, una manipulación, como la hacía Luis Echeverría con aquellos movimientos armados de los 70.